Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas tardes, buenas noches de pronto para algunos y muy bienvenidos a este encuentro en el mes de la Biblia. Estamos justamente ya a puertas de terminar septiembre y el tiempo, para ser más exactos, es justamente la fiesta de San Jerónimo, el más grande exégeta, Espere, uno de los William, más yo no sé si es que grandes hay un que ha eco. tenido la iglesia. Y justamente por ese motivo es que nosotros, pues también en el mes de septiembre tenemos una especie de encuentro para reflexionar en algo relacionado con la Sagrada Escritura. Y hemos querido justamente para este día escoger el tema de Belén, por lo que ya ustedes en el compartir lograrán darse cuenta. Pues nos vamos a poner en las manos de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor por, por los que viven en Belén. Normalmente forman parte de los territorios palestinos. Y como nosotros muy bien sabemos, pues hay un conflicto ya desde el año pasado, desde octubre del año pasado, casi próximos a cumplir un mes de conflicto. Y al mismo tiempo, desde hace unos días, se ha iniciado otro conflicto entre Israel y el Líbano, concretamente el partido armado Hezbollah del Líbano, pero pues son los libaneses al final de cuentas los que están también sufriendo. Entonces vamos a pedirle a nuestro buen Dios que mueva los corazones de quienes han hecho de la violencia su forma de vida y conceda la paz a esa parte del mundo, pero también a nuestros países. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos hoy nuestro pan pan de de cada cada día, día. perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ya iniciar con la exposición del tema preparado para este día. eh, con el tema que nos hemos propuesto para este año 2024, pero escogido de manera particular también por estar celebrando ya en el 30 de septiembre la fiesta de San Jerónimo, que tiene que ver con Belén, pues escogimos la ciudad de Belén. Nosotros, si hacemos un breve repaso de aquellos lugares que hemos visitado a lo largo de este año, pues recordamos que en el mes de febrero, cuando iniciamos nuestras clases en el centro bíblico, hablamos sobre el concepto de tierra prometida y hablamos de ese país que emana leche y miel. Ese fue como el tema primero con el que iniciamos. Luego, en el mes de abril, fuimos a Jericó y vimos cómo Jericó es pues muy importante, la ciudad de la luna, hablamos sobre ella, para luego entrar en el mes de mayo al desierto de Judea, entre historia y simbolismo. Y allí vimos pues también todo ese desarrollo de los monasterios en los primeros siglos del cristianismo alrededor de o en el desierto de Judea. Luego, ahora, diríamos en el mes de julio, fuimos a Nazaret. Visitamos Nazaret como el lugar del fiat, el lugar del sí de María. Y en el mes de agosto
visitamos la Decápolis, pensando en la predicación de Jesús, de quienes lo predicaron también en la Decápolis, es decir, en esa zona griega del otro lado del Jordán, aunque hay alguna ciudad que pertenece a este lado del Jordán. Y hoy, 27 de septiembre, pues vamos a hablar y a conversar sobre Belén, Belén de Judá. Y nos queda pendiente, luego del cineforo que vamos a tener el 19 de octubre, en el que vamos a desarrollar el conflicto que tenemos ahora, ¿cierto? Hay una película que vamos a ver y de la que vamos a hablar, y es una película que va a tratar sobre el conflicto siro-israelí. Pues ahí entra todo el conflicto de ese Medio Oriente tan cruel, ¿verdad? En este momento. Ya después les pasaremos la información para ese cineforo que será en el Centro Bíblico, en la 76. Luego, en el mes de noviembre, estamos invitados a una conferencia como la de hoy, que tratará sobre Emaús, del encuentro íntimo a la misión. Y con eso cerraremos este ciclo de charlas, de encuentros, de conferencias, como lo queramos llamar, alrededor de la geografía bíblica. Hace unos días, el martes pasado, tuvimos con la Uniminuto y un instituto arqueológico de España, tuvimos una charla sobre Cesarea Marítima. Ella está en YouTube, así que ustedes pueden tener con esas charlitas. Todas han sido grabadas, todas están en YouTube. Ustedes entran al Centro Bíblico, las pueden ver ahí. Pues son charlitas que pueden ayudarnos para nuestra comprensión de lo que llamamos Tierra Santa, ¿no? De esta tierra. Una tierra, una tierra pues donde también diríamos, aparte de que brota leche y miel y tenemos siempre leche y miel para consumir, pues también una tierra por la que tenemos mucho por qué orar, para que la paz reine algún día. Bien, entonces vamos a irnos a Belén. Belén. Y pues, ¿cómo decir? Digamos, tenemos que decir que Belén para nosotros es muy significativo, ¿verdad? Ese Belén de Judá es muy significativo, pues por todo lo que ella nos dice a nosotros cristianos y no solo a nosotros como católicos, sino a todos los cristianos del mundo. Los dos grandes lugares que nos unen son Belén y el Santo Sepulcro en Jerusalén, ¿cierto? Pues hay otros lugares también, pero allí verdaderamente nos encontramos juntos siempre, siempre. Es el lugar que nos convoca. Entonces, Belén de Judá, ustedes tienen aquí una primera imagen de cómo vemos hoy a Belén y detrás pues vemos las montañas de Judea, ¿cierto? Belén está situado en Judea. Y vamos a ir pasando las diapositivas y nos vamos a ir entrando en la realidad de este pueblo que según la tradición vio nacer a Jesús. ¿Qué significa Betlehem? Ustedes saben que la palabrita Bet significa casa, como Betfagé, casa de los higos, Betsaida, casa del pescado seco, ¿no? Entonces, Bet significa casa y Lehem, aunque ahí dice Lahem, ¿cierto? Betlehem significa pan. Si quieren, mucho más que el pan puro, como se ve en la imagen, es la casa del alimento, la casa que nutre, la casa que, pues que el pan nuestro de cada día está simbolizando también todo el alimento. Entonces, la casa del pan. En Parece árabe, que antes en árabe de pronto hay una palabra pues similar o para ellos en árabe el nombre sería como la casa de la carne, de el la carne, alimento sí, como tal. señor, el alimento como tal. Pero si nos vamos un poquito atrás, antes de que apareciera en la Biblia este nombre de Betlehem, pues tenemos que hablar de un nombre que había allí muy cercano a Lehem, algo parecido, muy cercano, que quería decir la casa del alimento también, la casa de la nutrición, pero en honor a una diosa de la región que era la diosa Nurricia, ¿no? La diosa que alimentaba. Entonces, posiblemente había un culto antes de que digamos que era el pueblo de Israel que habita allí o el pueblo judío que comienza a forjarse allí, pues tendríamos que hablar del culto a una diosa de la fertilidad. Entonces, pues diríamos que vamos en la misma línea. Es una tierra fértil, es una tierra donde hay pan, es una tierra donde se comparte el pan. Entonces, ese es el simbolismo en el nombre de Betlehem.
estábamos hablando hace un momentico que cómo le dicen a los de Chía, ¿verdad? Y nos reíamos en torno a un poco al gentilicio, tratando de encontrarlo. Pues aquí a los de Belén se le dice betlemitas. Son los betlemitas, ¿cierto? Aquellos que pertenecen a la casa del... Y aquí le dejo la palabra a William. De pronto, antes de cambiar de lámina, en la lámina anterior, eh, tal vez simplemente como pues una especie hasta de invitación. Como muy bien saben ustedes, en Venta Quemada estamos tratando de acondicionar unos espacios para que sirvan de lugar de encuentro. Y queremos también tener un hornito en donde podamos hacer el pan, de manera simbólica, claro está. Y la casa se llama Bethlehem, ¿no? Bethlehem, ese es el nombre de la casa de aquí de Venta Quemada. Y tiene que ver con esto de acá, o sea, Belén en realidad, pues en hebreo significa eso. Así es que desde ya están invitados a esta casa, a Bethlehem, en donde esperamos en algún momento compartir los dos panes, ¿no? O los tres panes, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan material también. Ahora sí, Anita, perdón por la publicidad, entonces vámonos a la siguiente lámina. Como muy bien pueden darse cuenta ustedes, Belén está situada a 8 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén, en el desierto de la Judea, en el desierto de Judea. Y está un poquito más alto que Jerusalén. Está a unos 777 metros sobre el nivel del mar, un poquito más alto. Y eso va a explicar también el por qué, por ejemplo, ahí en Belén se construyeron unos reservorios, unas piscinas, pero son como reservorios, de donde se llevaba agua mediante un sistema de alcantarillado hecho con unos tubos de terracota, unos tubos pequeños en realidad de terracota, desde allí hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Entonces, como había una especie de desnivel, el agua fluía con relativa normalidad. Ahora, para que nos hagamos una idea, fíjense que ahí aparece una línea roja que indicaría más o menos el camino desde Nazaret hasta Belén, hasta Belén. Muy cerca de allí también, entre Belén y Jerusalén, se encuentra En Karen, el lugar en donde, según la tradición, María visitó a su prima Isabel. Entonces, la línea roja muestra básicamente uno de los varios caminos que había para poder llegar a, eh, del norte hasta el sur. El otro camino venía por medio de la Samaria. Ahí aparece Samaria, venía por la Samaria. Y había otro camino que era por la Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán. Entonces, básicamente, para venir del norte hacia el sur o para ir del sur al norte, habían más o menos tres grandes caminos. Uno por la mitad de Samaria, otro por donde está la línea roja y otro al otro lado del Jordán por la Transjordania. Por eso, por ejemplo, en los evangelios, si leen ustedes el evangelio de Marcos o el evangelio de Mateo, cuando Jesús sube a Jerusalén, sube por la Transjordania. Y la razón es que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, entonces era para evitar un poco ciertos conflictos. En el caso de Lucas, Jesús sube a Jerusalén por territorio samaritano. Por eso, si leen ustedes el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, a él no lo recibe y tiene que irse básicamente a otra ciudad por otra vía. Ahí tienen ustedes también Tel Aviv,
Estos días ha sido noticia Tel Aviv porque han intentado pues lanzar unos misiles desde Líbano hasta Tel Aviv. En realidad las distancias son muy cortas y un poco más abajo está Gaza también. De esto ya hemos hablado, ahí está Gaza, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un pequeño mapa. En la época de Jesús, esta zona en, en líneas generales estaba dividida en tres grandes regiones. Al norte, Nazaret; al centro, la Samaria; y al sur, la Judea. Por lo tanto, Jerusalén, Belén, Hebrón, todo eso sería parte de la Judea. Mientras que Ashkelon, Gaza, todo eso formaba parte de los territorios filisteos, hoy en día los territorios palestinos. No nos olvidemos que la palabra palestino viene de la palabra filisteo, son los filisteos bíblicos. Bien, Anita. Bien, en esta lámina, que es una foto satelital, ¿verdad? Encontramos, pues, es como para ver un poquito las distancias, sobre todo. Entonces, ustedes ven aquí, colocamos Belén, ¿cierto? Aquí estaría por debajito Talpiot, que es la entrada a Belén cuando, perdón, a Jerusalén cuando uno viene de Belén. Entonces, aquí estaría Jerusalén y aquí Belén, pues 8 kilómetros es verdaderamente muy cerca, ¿no? Uno los hace a pie tranquilamente. Pero entre tanto, aquí en el camino vamos a encontrar dos lugares de los que vamos a hablar antes de llegar a Belén. La tumba de Raquel, que está acá, ya vamos a hacer referencia, y otro lugar antes de la tumba de Raquel, que sería una capillita muy especial, de la que no, yo creo que casi nadie ha escuchado hablar. Una capillita muy especial de la que pues no tenemos mención, sino es cuando uno está allí y pues se acerca a los lugares. Pero tenemos, por ejemplo, en este lugar, para que vean las distancias, el campo de los pastores, que se llama Bet Sahur. Bet Sahur, la casa de los pastores, el campo de los pastores, lo tenemos acá, ¿verdad? Ahí van viendo ustedes más o menos las distancias. Y bien allá, más hacia la parte de arriba, diríamos, pero es también cerca a Belén, tendríamos el famoso Herodion, la construcción que hace Herodes, y ya vamos a hablar de ella. Y aquí unas piscinas enormes que se llaman las piscinas de Salomón. Entonces, la distancia, ¿cierto? La distancia, no se les olvide que vamos a entrar a la tumba de Raquel o a pasar por la casa, por el lugar donde está construido, que se construyó una sinagoga en torno a la tumba de Raquel, un lugar especial aquí, y vamos a ir también a Bet Sahur. Esa inscripción que vemos acá está escrito ya el nombre, aquí sí, de Belén, ¿cierto? El nombre de Belén, y es prácticamente la primera inscripción que tenemos donde aparece el nombre en un hebreo arcaico, que está aquí, un hebreo arcaico, pero aparece ya el nombre de Belén. Esto es muy importante. Cuando se encuentra una pieza arqueológica donde aparezca el nombre de una ciudad, de un grupo humano, pues es relevante, así sea una miniatura, porque nos va a hablar de la existencia de ese lugar y de desde cuándo podemos empezar a hablar de ella, ¿cierto? Como a datarla. Y aquí nosotros encontramos un sello del siglo VII o del siglo VIII antes de Cristo. Claro, Belén existe mucho, mucho antes como ciudad, como pueblo, existe mucho antes. Pero pues esta es la primera vez que aparece una pieza en arcilla que nos diga que Belén realmente, pues históricamente existe fuera de la Biblia. Esos testimonios externos a la Biblia son muy valiosos porque son los que nos ayudan a decir sí, verdaderamente existe, ¿cierto? Por eso es que diríamos cuando queremos hablar de Jesús, todo lo que tenga que ver de los historiadores, los que escribieron fuera de la Biblia y que no eran judíos, son testimonios muy, pero muy valiosos. Entonces, este sello de la época del primer templo, cuando se habla del primer templo, se está hablando de ese templo antes de la destrucción con 5 centímetros, pues es una miniatura, es verdaderamente muy pequeño,
pero servía para marcar o hacía parte de un sello más grande, ¿cierto? Para marcar documentos. Y esto se encontró en Jerusalén, en las excavaciones de Jerusalén, en bonita, porque pues hay casas, eso ya Belén es muy cerquita a Jerusalén, pero así no lo imaginaríamos en la época bíblica, ¿cierto? Atravesando las montañas de Judea para llegar a Belén. ¿Y qué encontramos primeramente? No tanto porque sea lo primero que encontramos en el camino, sino porque es lo más antiguo que tenemos acá. Sería la tumba de Raquel. Esta es una foto antigua del lugar donde se ha construido la tumba de Raquel. Raquel, esposa de Jacob, ¿cierto? La amada de Jacob, porque pues después viene Lea, su hermana Lea, pero Raquel muere en este territorio. Entonces vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 35, en el versículo 19, y esta es la primera mención de Belén en la Biblia. Es la primera vez que la ciudad de Belén va a aparecer en la Biblia. Yo le voy a pedir el favor a William que admita los que van llegando. Gracias. Y me devuelvo. La primera mención de Belén en la Biblia. ¿Qué dice? Génesis 35, 19. Dice lo siguiente. Dice, pues habría que leer desde el 16, ¿cierto? Después se marchó de Betel y cuando faltaba un buen trecho para llegar a Éfrata, que es otro de los nombres que se le da a la región de Belén también es llamada en la Biblia la tierra de Éfrata, le llegó a Raquel el trance de parir y el parto venía difícil. Como sentía la dificultad del parto, le dijo la comadrona, no te asustes que tienes un niño. Con su último aliento a punto de morir, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín, ¿cierto? El hijo de mi derecha. Eso quiere decir Benjamín. Murió Raquel y la enterraron en el camino de Éfrata, hoy Belén. Lo dice clarito el texto, ¿cierto? Será Belén y Éfrata, de la que va a hablar el profeta, ¿no? Y tú, Belén de Éfrata, la más pequeña, serás considerada la más grande, ¿no? De Éfrata, hoy Belén. Jacob erigió una piedra conmemorativa sobre su sepultura. Es la piedra conmemorativa del sepulcro de Raquel que dura hasta hoy. Interesante, ¿verdad? Que dura hasta hoy. Entonces, diríamos que la memoria más antigua, el lugar más antiguo que encontramos antecitos de entrar a Belén, a la Belén de hoy, ¿cierto? Es la tumba de Raquel. Interesante. Y que la misma Biblia nos diga que dura hasta hoy, porque es verdad, es un lugar donde van tanto las mujeres judías como las mujeres musulmanas y por supuesto las cristianas. Y se convierte en un lugar de peregrinación a Santa Raquel, podríamos decir, para pedirle un buen parto. Ella murió en el parto, ella murió en el parto, pero se convierte en la patrona de los partos difíciles, ¿cierto? Para que las mujeres puedan tener un buen parto. Campo más allá de Migdal Eder. Así que recordemos este lugar, la tumba de Raquel. Ustedes pueden entrar a internet y buscar otras fotos más recientes y van a encontrar una sinagoga, ¿cierto? Allí van a encontrar una sinagoga donde las mujeres van a orar a la tumba de Raquel. No se oye, William. Sí, es que tengo el internet un poquito inestable. Entonces, ahora también otro lugar que es menester justamente conocer, saber de su existencia, es esta iglesia llamada catisma en griego, catisma, o catisma. Y catisma, la palabra catisma significa acción de establecerse, establecimiento. Eso significa catisma. Y existió una iglesia, como pueden ver ustedes, sobre todo en la foto de la parte inferior,
una iglesia octogonal. Siempre el número 8 ha sido muy empleado en lo que a la arquitectura religiosa, cristiana religiosa se refiere. Hoy en día solamente se ve lo que ustedes están pues observando, ¿no? No hay nada más. Esa es una iglesia que simplemente se destruyó y solamente permanece lo que se ve. Pero ¿dónde tiene su origen esta tradición? Tiene su origen en una obra apócrifa que a su vez influyó en otra obra apócrifa. Allí tienen ustedes, dice, el protoevangelio de Santiago. En ese sentido, el origen de esta tradición que dio origen, valga la redundancia, a esta iglesia, o que da el sustento a esta iglesia, es el protoevangelio de Santiago. Voy a leerles a ustedes el capítulo 17, el parágrafo tercero, aunque yo les voy a leer desde el parágrafo primero. Prácticamente les voy a leer todo el capítulo 17 del protoevangelio de Santiago. Dice así: y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judea. Y se dijo José: desde luego que a mis hijos sí que los empadronaré, pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? Como mi esposa, me da vergüenza. Como mi hija, pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Este es el día del Señor, que Él haga según su beneplácito. Entonces, no nos olvidemos que según este evangelio, José era viudo y tenía más hijos. Parágrafo segundo. Y aparejando su asna, hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, José les acompañaba. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia de Belén, José volvió su rostro hacia María y la encontró triste. Y se dijo a sí mismo: es que el embarazo debe de causarle molestias. Pero al volverse otra vez, la encontró sonriente y le dijo: María, ¿qué es lo que te sucede? Que unas veces te veo sonriente y otras triste. Y ella contestó: es que se presentan 2 pueblos ante mis ojos, uno que llora y se aflige, y el otro que se alegra y regocija. Ahora sí, el parágrafo tercero. Y al llegar a la mitad del camino, dijo María a José: bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Es decir, que María sintió contracciones previas al parto, y le ayudó a apearse del asna, diciéndole: ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor? Porque estamos al descampado. Ese es el parágrafo tercero del capítulo 17 del protoevangelio de Santiago. Y esa es la tradición, aunque no se sabe muy bien si la que dio origen a la iglesia o si por el contrario ya existía a lo mejor algún pequeño oratorio, cosas por el estilo, que pudo haber influido en la elaboración o en la composición de la obra. Es un poco incierto. Pero sea como fuere, esta iglesia hoy en día simplemente se conservan los cimientos, está en relación con esta obra apócrifa. También hay otra obra apócrifa, aunque depende del protoevangelio de Santiago, y es el evangelio del pseudo Mateo, en el capítulo 13, parágrafos del 1 al 2. No sé si valga la pena de pronto leerlo en este momento o continuamos. Continuemos mejor. Sí, muy bien, continuemos. Bien, entonces, la iglesia del catisma, ¿no? De la sentadita de María. Y que pues nosotros cuando vamos todavía la podemos ver. La hemos visto desde los buses siempre, que pues no nos detenemos allí. ¿Qué vamos a seguir aquí? Vamos a ver una imagen
Esta, que es interesante, es una foto de Belén en 1862. Eh, Como ustedes pueden ver en esta foto, pues muestra casi como un pesebre de los que hacemos nosotros, ¿cierto? Un nacimiento, se dice en muchos lugares, de los que nosotros vamos haciendo en nuestras casas, según nuestra tradición. Entonces, fíjense que las casitas, pues son de ese estilo de casas con una terraza plana, algunas con una bóveda que tienen arriba, ¿cierto? Como con una cúpula, y ese es el estilo de casa en piedra, ¿cierto? Todas las casas son en piedra. ¿Y qué dice esta imagen? Dice que Belén era una pequeña y antigua ciudad de raigambre nobiliaria, ya que había sido la patria del rey David. Eso sí, siempre lo hemos tenido en la memoria, y por lo tanto el solar originario de todos los reyes de Judá. Es decir, es la herencia, el territorio que heredaron los reyes de Judá descendientes de David, la dinastía davídica. Probablemente en los tiempos de Jesús estaba aún rodeada de una vieja y quizás desmoronada muralla que había construido Roboán. Eso lo pueden ver ustedes en 2 Crónicas 11:6, la cual no sería eficazmente restaurada hasta la época bizantina. Pues la época bizantina va a ser un momento de gloria para Belén. Pero hasta el momento en que nace Jesús, pues es una ciudad pequeña, no es tan grande, pero una ciudad importante por ser la patria de el rey David y de sus descendientes. Aquí vemos otra imagen también del siglo XIX, 1800 algo, donde se logra ver pues esa Belén, es pequeña, es muy pequeña. Lo que tenemos alrededor siempre son pues los campos de los sembrados de Belén. Otra vez tenemos aquí una imagen que nos deja ver las casas de Belén. La gente se subía a las terrazas, ¿cierto? Para ver lo que ocurría en las calles. Las casas eran relativamente muy bajas, muy bajitas, de modo que encaramarse a la terraza, pues eso era fácil. Y a veces, pues casi siempre en esas casas existía una escalera exterior, que era lo que permitía que cualquiera pudiera subir, pues, a las terrazas. Acuérdense de del texto del milagro de la curación del paralítico. Esto era en diríamos, se me fue la palabra, en, en juncos, ¿cierto? Juncos y tierra pisada. Entonces tampoco es que sea muy resistente, es fácil de abrir los techos. Tendríamos aquí algo interesante para hablar de fotos antiguas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí con sus camellos y con sus cabras, ¿cierto? Muy cerca de lo que es la Basílica de la Natividad. El caserío de Belén debió ocupar de 8 a 10 hectáreas, o sea, muy pequeño, tampoco era muy grande. Era modesto, fue repoblado al regreso del exilio con los exiliados originarios del lugar. Eso lo podemos encontrar en el libro de Esdras y de Nehemías. Al retorno del exilio, pues llegaron a recuperar sus tierras. Y su principal actividad económica hasta el día de hoy proviene del pastoreo y de la producción de cereales, como nos lo va a decir el libro de Ruth. Cuando ustedes abren el libro de Ruth encuentran que dicen que era la época de la cosecha del trigo y de la cebada. Entonces, allí también uno puede encontrar muy buenas frutas en Belén. En las calles de Belén se vende buena fruta, hay cereales, muchas aceitunas, mm, sí, aceitunas, sí, hay trigo, mucho es lo que más abunda allí y de lo que pues se nutren la gente de la región. ¿Qué tenemos aquí? Una cueva o una gruta, si quieren, de una casa del siglo primero. Y uno dice, ah, claro, es que habitaban en grutas, ¿cierto? Más apto en el invierno. Y el texto bíblico no nos va a decir
en qué día nació Jesús ni en qué mes, pero sí nos va a dar una indicación. Y la indicación que nos da es que era invierno. Y puede ser que ese sea el motivo de que Jesús nazca en una gruta. No es porque es el lugar de la pobreza extrema, no, es el lugar más conveniente para las mujeres que van a dar a luz, porque es el lugar más calientico y reservado de la casa. Hoy en día esas grutas están en la parte inferior de las casas, o sea, sobre ellas se han construido pues casas de 1, 2, 3, 4 y muchos pisos más, ¿cierto? Entonces había muchas grutas en la región. Este es el ejemplo de una gruta que se ha conservado, y hay muchísimas que se han conservado desde el siglo primero hasta hoy. Esta gruta, ya aquí vamos a ver pues cómo se fue creando alrededor de una gruta, de la gruta del nacimiento, se fue creando un culto, ¿cierto? El lugar de la gruta de Belén, ese ha sido el sitio venerado desde el siglo primero por los cristianos como lugar del nacimiento de Jesús. Esta es, pues más o menos bajando las escaleritas, tanto a derecha como a izquierda, se ingresa allí en la gruta hacia el año 1300 algo, ¿cierto? Está el emperador Adriano, pero ya el lugar era un lugar venerado. Ese lugar, esa gruta ya era venerada, ya se iba allí porque se hacía memoria del nacimiento de Jesús, descendiente de David. Y el emperador Adriano, quizás en su afán de borrar esa memoria, porque este es el emperador que le cambia el nombre también a Jerusalén y comienza a llamarla Aelia Capitolina y coloca en el Santo Sepulcro una estatua del dios Zeus, ¿cierto? Del dios supremo de los romanos. Coloca una estatua porque también quiere borrar la memoria del Santo Sepulcro y hace construir allí un templo pagano. Y lo mismo va a hacer con Belén, el emperador Adriano. Va a hacer construir en el lugar de la gruta o sobre la gruta, alrededor de la gruta, un gran jardín en honor del dios Adonis, ¿cierto? De ese dios hermoso, del dios de la belleza, podríamos decir, del dios Adonis. Y pues de todas maneras, aunque él haga colocar esto allí, hay testimonios que dicen que los cristianos no borraron nunca de sus mentes ni de su corazón el lugar del nacimiento de Jesús. Así que se siguió conservando el lugar y se sabía dónde estaba el lugar, ¿sí? Se sabía dónde estaba el lugar y se mostraba dónde estaba el lugar, aunque alrededor y casi que sobre la misma gruta existiera un lugar pagano. No sé si William quiera decir algo más acá. No, Anita, está bien así. Tengo interferencia Bien, en ya. la Entonces señal. aquí llegamos a dos grandes mujeres que hicieron posible que esa gruta retomara su lugar, que esa gruta de verdad fuera para nosotros el gran lugar del nacimiento del Señor, y más que la misma gruta, ¿cierto? Es Egeria, esta es una peregrina española, yo la bauticé o la bautizamos la dama peregrina, ¿cierto? Al lado de la emperatriz peregrina, las dos son del siglo IV, antecede Egeria a Santa Elena, y Egeria de España, que hace su viaje hacia la Tierra Santa para reconocer los lugares, es la primera peregrina, o puede ser que no sea la primera, pero la primera que dejó escrito algo en el siglo IV y que prácticamente hizo una guía de Tierra Santa, la primera guía se la debemos a ella, la guía de Egeria. Ella llega hasta Egipto y luego viene a Tierra Santa, participa de una Semana Santa completa en Jerusalén, pero también va a Belén y da testimonio de la gruta. Y ella es la que va a decir que existe una gruta que los cristianos han venerado desde el primer siglo, ¿cierto? Como el lugar del nacimiento de Jesús. Deberíamos llamarla Santa Egeria, pero hasta ahora pues no ha sido ni beatificada ni será canonizada, pero ella es la que prácticamente nos ha servido para muchos lugares de Tierra Santa, Egeria. Luego, cuando ya el imperio es cristiano, ustedes saben bien que pues que Constantino, él se hace bautizar ya es casi en el momento de la muerte, pero su madre sí es una cristiana.
de tiempo, digamos largo, de largo tiempo, y que se ha acercado al cristianismo desde que era joven. Y pues esta señora, Santa Elena, la madre de Constantino, ella ya de edad avanzada, ella va a Jerusalén y va a los territorios palestinos, y ella quiere encontrar el lugar del nacimiento de Jesús. Así que ella va a Belén y encuentra la gruta de la que ya también hay mención y hay tradición entre los cristianos, y es la que le pide a su hijo que construya allí la Basílica de la Natividad. Pero no solamente ella va a construir o mandar construir la Basílica de la Natividad, sino que también es la que se va a encargar del Santo Sepulcro prácticamente. Ella por eso siempre está con una cruz, porque ustedes saben que Santa Elena la tradición le atribuye que ella encontró la Santa Cruz, ¿no? La Santa Cruz, y pues hay incluso una capilla especial dedicada a Santa Elena, que es la capilla de la Santa Cruz en Jerusalén, en el Santo Sepulcro. Pero también manda construir otra capilla sobre el Monte de los Olivos en el lugar del Padre Nuestro. Así que Santa Elena para nosotros es importante, muy importante. No sé si ella no hubiera estado ahí, si hubiéramos tenido esas grandes basílicas. No lo sabemos. Pero sí sabemos que influyó muchísimo en su hijo Constantino para los recursos que se necesitaban para estas construcciones, que no son nada pequeñas, son construcciones a lo grande, grande. Así que con Santa Elena comenzamos la construcción de la Basílica de Belén, de la Basílica de la Natividad, como se va a llamar, la Basílica de la Natividad. Y así entramos en este periodo que es la época bizantina, que iría del 330 en adelante, más o menos hasta el 1400. La basílica que mandó construir Santa Elena, ¿cierto? Pero la original, diríamos, la Basílica de Santa Elena es la que data del 331. Es la iglesia más antigua de Tierra Santa. Sí, es la iglesia más antigua de Tierra Santa y que hasta hoy subsiste. Aquí tenemos la misma que vemos acá, ¿cierto? Hacia el siglo XIX, esta foto es del siglo XIX, todavía no tenemos pues arreglados los jardines ni la explanada tan bonita que vemos hoy cuando llegamos, que sería esto lo que alcanzamos a ver hoy cuando vamos llegando a la basílica. Esta sería la basílica y aquí ya entramos a la basílica construida en la época de Santa Elena, es esta, ¿cierto? Que tenemos acá. Entonces, mírenla, es una basílica, un estilo, o digamos, es una construcción romana, porque las basílicas pues eran construcciones romanas que luego se volvieron cristianas, podríamos decir, y se convirtieron en los edificios cristianos, pero esta basílica eh, tenía la forma de cruz latina, ¿cierto? Que es lo típico, ¿sí? Escuché aquí a Magdalena, pero le voy a cerrar el micrófono. Ya. Entonces aquí tendríamos esta basílica en la parte de acá, en esta parte donde estoy señalando, pues está la gruta. Aquí estaría el altar, el altar principal y debajito, yo no sé cómo cerrar el micrófono de Magdalena Escobar. Bueno, ella lo cierra, yo creo. Entonces aquí tendríamos la parte, Espérame, yo. ya es que cerramos todos. Entonces ya me devuelvo acá. De nuevo donde estaba, en esta basílica, ¿cierto? Y aquí, pues digamos, algo interesante está la basílica, se conservan algunas partes de esta basílica, pero había un atrio. El atrio es muy importante en estas basílicas o en estos lugares cristianos, porque este es el lugar de los de los catecúmenos, que no ingresaban directamente al culto, ¿cierto? Sino que posteriormente
iban siendo admitidos poco a poco, ¿cierto? Los catecúmenos. Bien, sobre esta basílica que fue destruida en el siglo V por unas, digamos, unas rencillas internas aquí en Belén y fue pues quemada, destruida, no completamente, pero sí le hicieron mucho mal, pues se construyó esta que tenemos aquí, que es la basílica de la época de Justiniano, del emperador Justiniano, del siglo VI. ¿Qué pasó? Hay un gran monje que se llama Sabas, San Sabas, que habita cerca de Jerusalén y viendo pues la basílica que había construido Santa Elena en tan mal estado, le pide a Justiniano, al emperador Justiniano, que la reconstruya. Entonces el emperador Justiniano la reconstruye y la agranda. Le agranda esta parte que vemos acá en negrito, donde dice gruta, y la otra parte al otro lado, que no la tenía la anterior, ¿cierto? Que no la tenía esta, entonces él la amplía, dándole también pues como importancia al lugar de la gruta del nacimiento. Aquí tendríamos la puerta, la entrada, y esta es la basílica. Miren, aquí ustedes ven el altar principal, el altar mayor, ¿cierto? En esta parte. Así que el emperador Justiniano pues también invierte en esta basílica y es prácticamente hasta hoy la basílica que tenemos en pie, ¿sí? O sea, la que tenemos es la primera construcción de Santa Elena y sobre la basílica de Santa Elena la reconstrucción del emperador Justiniano. Bien, William, no sé si se fue, le iba a dar la palabra aquí para que nos hablara de esta puertecita. Sí, Ya. esa es la que se conoce como la puerta de la humildad. Parece que la puerta, si se fijan bien, no era esa, sino mucho más alta. Ahí se nota el arco como tal y la tapiaron dejando solamente ese pequeño espacio. Según la tradición, pues es para evitar que personas montadas a caballo entren, pero también es como invitando al que va a ingresar a inclinarse. Por eso se conoce como la puerta de la humildad, ¿verdad? Que los que Mide ingresan, 1,20. ajá, que los que ingresan hagan siempre una especie de inclinación para poder ingresar. Bien, y entonces entrando por esta puerta, porque a la basílica se ingresa por esta puertecita, por la puerta de la humildad, inclinándose y de a uno. Y no van a ingresar de a dos, no se puede, de a uno. Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Y todavía hasta hoy entramos por esta puertecita a la basílica. Entonces entramos ya al interior de la Basílica de la Natividad. Ustedes la ven, pues uno diría, pues está descuidada, ¿cierto? Los muros, las columnas negras, bueno, sí, pero se le ha hecho mucho mantenimiento en estos últimos años. Los territorios palestinos, ¿cierto? Las autoridades palestinas le han invertido mucho a la conservación, a la renovación, a la limpieza de esta basílica. Bueno, una vez que ingresamos, aquí la vemos sin gente, pero lo normal es que siempre esté atiborrada de personas. Siempre, a veces es muy difícil, pues, como moverse dentro de la basílica porque pues hay mucha gente queriendo entrar al lugar, a la gruta de la Natividad. Entonces, aquí tendríamos las columnas, ¿cierto? Mucho es de la época cruzada, pero también debajo, ustedes ven aquí una parte como negrita en el piso, es porque en esa parte debajo hay mosaicos de la época de Santa Elena, ¿cierto? De la construcción de Constantino, y se conservan, se mantienen ahí. Bien, si nos vamos hacia el frente, pues llegamos al altar mayor y allá en ese lugar es que vamos a encontrar debajo del altar la gruta de la Natividad. Pero antes de irnos, tendríamos que observar un momentico acá lo que son los mosaicos del interior de la basílica. Aquí están esta belleza de mosaicos que ustedes ven, fue hace 5 años, más o menos unos 6 o 5 años o 7, algo así, pues todo esto fue limpiado, renovado, reconstruido, las partes que estaban, que se mosaicos que son de la época cruzada, es decir, que son del siglo XII, más o menos, son de la época cruzada, cuando ya los cruzados toman
Tierra Santa, y pues allí pues más o menos sería el lugar donde se va a consagrar el rey, ¿cierto? Entonces tenemos los mosaicos. William nos va a explicar qué hay aquí en la parte inferior de este mosaico. No sé si se fue o está aquí. ¿Qué hay en la parte inferior del mosaico? Bueno, parece que salió. Pues está aquí. Entonces, ¿qué encontramos? En esta parte encontramos memoria de los concilios ecuménicos, de los 7 primeros concilios ecuménicos, ¿cierto? Los que son reconocidos por la mayoría de tradición cristiana, de las iglesias cristianas. Están allí. Es que miren, la iglesia, la Basílica de Belén y este lugar es muy ecuménico. Es muy, quizás el lugar más ecuménico que tenemos es la Basílica de la Natividad. Entonces hay memoria de los concilios ecuménicos donde nuestra fe se fue forjando, ¿cierto? Ahí es donde se va creando el credo, donde se van creando, pues digamos, las razones de en quién creemos y cómo creemos, ¿cierto? En los concilios ecuménicos y que nos dan también unidad a los cristianos. Este es un detalle del mosaico. Ustedes ven ese ángel hermosísimo, ¿cierto? Apenas un detalle. Habría muchísimo para presentar y solo, digamos, una charla se nos iría solo viendo los mosaicos. Pero este es un ejemplo de la belleza de los mosaicos. Y así vamos llegando a la gruta. Ahora sí descendemos por las escaleras, ya sea por la derecha o por la izquierda, y llegamos a la gruta que se llama la Gruta de la Natividad. Este lugar es conservado por los cristianos ortodoxos. De ahí el mismo estilo, ¿cierto? Este no sería el estilo de nosotros los latinos. No, o sea, el de la iglesia occidental o de los latinos. No, esto es el estilo ortodoxo. Muchas lámparas, muchos mantos, muchas telas, mucha cosa que cubra. Oro, el dorado es importantísimo allí. Y todo esto es para enmarcar la gruta o el lugar del nacimiento, que es lo que tenemos en la parte de abajo. El lugar del nacimiento de Jesús, sobre el cual reposa una estrella en plata. Esta es una estrella en plata que tiene pues sus años, ¿cierto? Alrededor pues todas las lámparas de aceite. Y es allí donde nos inclinamos. Todos los que vamos nos inclinamos porque hacemos memoria del lugar del nacimiento de Jesús. ¿Qué importa si nos dicen que Jesús no nació en Belén, cierto? Que a veces cuando estudiamos decimos eso, sino que nació en Nazaret. Creo que en este momento no se trata de entrar en todas estas discusiones históricas sobre el nacimiento de Jesús o no. Lo que tenemos que ver aquí es la tradición de la iglesia, que se remonta al primer siglo y que es muy valiosa y que nos une, como lo he venido diciendo, a todos los cristianos del mundo. ¿Sí? A todos los cristianos del mundo. Ir a Belén es ir a hacer memoria, a profesar nuestra fe en un Dios encarnado, en un Dios que se hace hombre, en un Dios que se abaja a nuestra condición y que nace como hemos nacido nosotros y que vive una vida de niño como la nuestra y que es un Dios humilde, un Dios, un Dios cercano, un Dios que se acerca a nuestra realidad humana. Eso es Belén, ¿cierto? Eso es Belén. El lugar interesa, porque allí se forja toda la tradición del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús en Belén, cuando el Verbo se hace hombre y habita entre nosotros, como lo dice San Juan. De aquí que fue muy importante en la iglesia. Nosotros podemos criticar muchísimo las cruzadas desde la parte histórica y la masacre que hubo, sí, pero pues Jerusalén, Belén y todos los territorios de Tierra Santa, como se llaman, ¿cierto? Pues pasaron a mano de la iglesia por la acción de los cruzados o de las distintas cruzadas. Entonces, en Belén, el 24 de diciembre de 1100, estamos hablando del siglo XII, Balduino I, que era un, eh, digamos, un cruzado francés, fue coronado como primer rey de Jerusalén allí en la Basílica de Belén, ¿cierto? En la Basílica de Belén.
y pues prácticamente este reino no va a durar mucho tiempo, el periodo cruzado, porque luego pues volverán de nuevo los musulmanes que habitan allí, sí, la han respetado pues porque es el lugar del nacimiento del profeta Jesús. Entonces Belén no ha sufrido lo que han sufrido otros lugares. Belén ha sido respetada, pues, digamos, se ha ido destruyendo por el tiempo, porque no hay mantenimiento, porque ha habido terremotos, porque ha habido incendios. Por todo esto, pues puede que se vaya destruyendo la basílica, pero en general ella no ha sufrido el ataque de parte de grupos para destruirla completamente, porque es valorada por los cristianos, es valorada también por los judíos y pues por nosotros mucho más los cristianos. Bien, avanzamos aquí y vamos a llegar a la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Es prácticamente la iglesia latina, la parte latina, porque la basílica, todo eso está en manos de los ortodoxos. Nosotros tenemos un pedacito por allá cerca de la gruta, ¿cierto? Adelante. Y los armenios tienen otro pedazo. Son los tres grupos cristianos que están a cargo de la Basílica de la Natividad. Los católicos, un pedacito, los ortodoxos, la gran mayoría, y otro pedacito, los armenios, ¿cierto? Somos los tres grupos. Y a veces esos tres grupos no se ponen de acuerdo para poder hacer el mantenimiento, pero tampoco hay los recursos, ¿cierto? Y pues el Estado palestino tiene recursos, algunos muy poquitos, pero sin embargo le ha invertido a esto. También le ha invertido, y eso lo tenemos que reconocerlo de parte del Estado palestino o de los territorios palestinos, la autoridad palestina, se dice mejor, ha invertido aquí. ¿Por qué? Porque sabe que este es el lugar sagrado, también les permite el turismo, ¿cierto? Pero también es el respeto a este lugar. Entonces, esta en cambio es la parte de los latinos, ¿cierto? La iglesia de Santa Alejandría, perdón, de Santa Catalina de Alejandría. Ustedes ven en el centro aquí de esta entradita a la iglesia, una estatua acá. Aquí está San Jerónimo, porque pues Jerónimo es venerado por nosotros también allí, su lugar, ¿cierto? O recordado, nosotros hacemos memoria de San Jerónimo. Aquí está el interior de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Sí ven que el estilo es completamente otro, es el estilo más latino, más de Roma. ¿Y quiénes son los que están a cargo de todo? ¿Tiene el micrófono apagado o no sé? Bueno, sí está hablando. Si no, pues vamos a continuar entonces. Aquí tendríamos el claustro, también allí de esta parte de la iglesia de Santa Catalina, o los corredores muy hermosos. Al fondo hay una capillita y esta puerta que ven ustedes aquí a la izquierda sería una puerta que permite comunicar entre las dos, ¿no? La capilla o la iglesia de Santa Catalina de Alejandría y la Basílica de la Natividad que está a este lado. ¿Qué encontramos debajo de la basílica, de la capilla de Santa Catalina, de la iglesia de Santa Catalina? Encontramos varias grutas. De nuevo, como la gruta que veíamos que da origen al lugar del nacimiento de Jesús, pues hay varias grutas y grutas que se han ido acomodando, que se han ido arreglando, que están listicas allí para celebrar Eucaristías. Estos lugares allí se puede ir y como grupo se puede celebrar. Y dentro de esas grutas hay una gruta particular que es esta y es la gruta de San Jerónimo. Yo quería que William nos hablara de San Jerónimo y de la gruta, pero como que no veo que pueda entrar. No sé si tiene problemas del internet. Sí, el internet está un poquito inestable. Por momentos Ujú. no te he escuchado también a ti. Y cuando prendo la cámara, el problema se incrementa.
Pues Sí, pero en Belén es en donde justamente San Jerónimo realizó esta obra monumental, entre otras cosas por encargo también del Papa San Dámaso. Lo que se buscaba era darle, por decirlo en palabras muy sencillas, la Sagrada Escritura a la mitad de la iglesia, porque en ese momento el mundo estaba dividido en dos grandes partes, el mundo occidental, por así decir, estaba dividido en dos grandes partes, el oriente, el oriente que hablaba griego, desde Grecia, incluso el norte de África también, cerca de Egipto, hacia el oriente. Mientras que desde Italia o el norte de África occidental también hacia el occidente hablaban latín. En ese sentido, lo que se propusieron fue darle a la mitad del imperio, por decirlo de alguna manera, las Sagradas Escrituras. Y el Papa San Damaso pues le va a encomendar a San Jerónimo la tarea de traducción. Y esa traducción es la que se conoce como la Vulgata. Él va a vivir allí. eh, Hay cartas, sería interesantísimo, por ejemplo, leer todo el epistolario de San Jerónimo, ¿verdad? Todas las cartas de San Jerónimo y leyendo esas cartas uno como que logra hacerse una idea de cómo era su vida allí en Belén. Su vida lo pasaba entre pergaminos, traduciendo, pero también acogiendo a peregrinos, peregrinos. Hay una carta muy interesante escrita a un tal Lucinio el Ibérico, porque este tal Lucinio Ibérico quería tener la traducción de la Biblia que San Jerónimo estaba haciendo y mandó desde España a sus amanuenses. Entonces, cuando él le responde, le dice que estaba muy enfermo, le agradece también por el abrigo de piel que le envió este Lucinio desde España y además le dice que estaba muy ocupado con la atención a los peregrinos, ¿no? Entonces, esa era un poco la vida, cómo transcurría la vida de San Jerónimo ahí en Belén. bien, y ahí tenemos pues la memoria, diríamos, de la tumba de San Jerónimo, ¿cierto? O sea, recordamos a San Jerónimo. Pero no solamente él, porque él se va allí como monje, prácticamente va a llevar una vida de monje, una vida en austeridad. Pero con él también van a Belén Paula Eustoquio, que es, aunque parece nombre masculino, pero es ella, ¿cierto? Nombre de mujer, y su amigo Eusebio de Cremona. Entonces prácticamente funda un monasterio femenino también allí, San Jerónimo. Estas mujeres son las mujeres con las que también hay mucho correspondencia epistolar, muchas cartas. Son mujeres muy estudiosas de la Sagrada Escritura, conocen el hebreo, conocen el griego y pues acompañan a Jerónimo. Aquí el comercio está cerrado, pero casi siempre pues el comercio está abierto y pues se venden muchos objetos en madera de olivo, muchos objetos, muchos rosaritos. Todos los que van a Tierra Santa y traen un rosarito, sin lugar a duda lo traen de Belén. Muchas imágenes en madera de olivo. O sea, hay comercio, el comercio, y también ellos viven de esa parte de los peregrinos, ¿no? Porque es a los peregrinos que se les vende. Entonces, por una de esas calles, no es exactamente por esta, pero por una de esas callecitas, uno llega a una capillita más adelante, que es la que vamos a ver a continuación. Esta se llama la Gruta de la Leche, ¿cierto? Ustedes ven allá en el cuadro al fondo a María amamantando a Jesús. Pues la tradición dice que saliendo de la Gruta de la Natividad, pues comienza la persecución del rey, ¿cierto? La persecución del rey a los niños y que ellos tienen que huir pues a Egipto. Entonces, saliendo de allí, en esa huida hacia Egipto, María también para aquí, igual que en el catisma, perdón,
para allá para descansar. Aquí ella para amamantar a Jesús. Y cuando lo está amamantando, una gota de leche cae allí. Y pues eso va a dar, digamos, lugar a una tradición de respeto por este lugar, por la gruta de la leche, que se va a llamar así, pero pues es la leche materna, es la leche materna. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí se creó una tradición de oración para pedir por las mujeres estériles, o las mujeres estériles también iban allí a orar para pedir y poder tener un hijo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, muchos van allí a suplicar por, por un hijo, ¿no? Para poder engendrar, muchas mujeres. Y otros tantos, que las mujeres no pueden ir, van allí a orar por ellas también. Entonces, los padres franciscanos entregan a quien viene a orar, le entregan un sobrecito pequeñito, una bolsita muy pequeñita, con un poquito de tierra de allí, ¿no? Como de polvo de la piedra de allí, de la piedra de la gruta de la leche, y eso se llevan a la casa y se lo toman. Las mujeres lo toman, lo vierten en leche, en agua o en un jugo y se toman ese polvito. Pues allí ustedes van a encontrar una gran cantidad de exvotos, ¿no? Exvotos es lo que se da y se ofrece en agradecimiento cuando hay un milagro, una cuestión milagrosa, y esos exvotos agradecen al Señor el nacimiento de un hijo. Entonces, por lo menos yo, entre tantas veces que fui allí, de la leche. Es interesante, ¿verdad? Que uno solamente habla como de Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, pero alrededor de Belén, pues hay otros lugares. Por eso vamos a irnos ya como ir cerrando este capítulo de Belén a los alrededores de Belén. Ahí ustedes ven la ciudad moderna de Belén. Hay hoteles muy interesantes. Cuando nosotros vamos, preferimos quedarnos una buena parte en los hoteles de acá, porque pues eso es darle trabajo también a los cristianos de la región, ¿cierto? Y pues, pues es que ¿de qué viven ellos? Ustedes ya van a ver que ellos están detrás del gran muro. Entonces aquí está pues Belén y alrededor de Belén, ¿qué podemos visitar? Un lugar que se llama Bet Sahur, el campo de los pastores. Entonces, la tradición dice, esto es muy cerquita a Belén, muy cerquita al centro de Belén o al lugar de la natividad, pero pues en la época de Jesús estaba lejitos, ¿cierto? Estaba lejitos y pues es el campo donde habitan los pastores y donde, pues siguiendo el Evangelio de Lucas, ellos escuchan que ha nacido el Salvador y se van a desplazar hacia la gruta de la natividad. Entonces, esto se llama Bet Sahur, el campo de los pastores. Aquí nosotros cuando estaba yo viviendo en Jerusalén, aquí celebrábamos Navidad. Veníamos a medianoche o a las 10 de la noche, medianoche del 24 para celebrar aquí la Eucaristía. Hay varias grutas. Allí hay muchas grutas y pues muchos grupos pueden celebrar la Eucaristía del 24 en la noche. ¿Qué otra? Aquí ya le voy a dar la palabra al padre William para que nos hable de las piscinas del rey Salomón y posteriormente del Herodio. Sí, tal vez una cosita antes en el campo de los pastores es que también hay muchas grutas, ahí hay muchas grutas, muchas cuevas, lo que indica que la gente solía vivir así. Esa es la capillita, pero por ejemplo, en torno a esa capilla hay muchas grutas en donde los diferentes grupos de peregrinos celebran Eucaristía también. Entonces, ahora sí, en Belén también, aunque yo no sé si es en Belén o en Beyala más bien, pero digamos que es como en Belén, Belén es la referencia. Ahí tenemos tres piscinas que se conocen como las piscinas del rey Salomón. Y como les dijimos hace un momento, desde esas piscinas se abastecía de agua a Jerusalén. Se llevaban el agua a través de unos acueductos, de unas cisternas, de unas tuberías hechas de terracota. Entonces, cada una de, cada una de esas cosas
aunque varía un poquito, tiene una profundidad de 10 metros aproximadamente, unos 65 metros de ancho por unos 100 metros de largo aproximadamente, y con una capacidad de unos 200 millones de litros. Eh, Se puede ver, por ejemplo, en las casas cercanas a estas represas o estas piscinas, se pueden ver todavía restos de la tubería empleada para llevar el agua hasta Jerusalén. Normalmente son muy pocas las personas o muy pocos los grupos que visitan estas piscinas. Las veces que nosotros hemos ido, siempre las hemos visitado. Para algunos probablemente sea mirar simplemente unas piscinas, a veces están hasta vacías, pero cuando se conoce el trasfondo histórico, entonces se da pues la importancia de él, ¿no? Ese es el Herodio, no sé Anita si estás hablando, tengo pues, No, usted. eh, ese es el Herodio y es una de las varias fortalezas construidas por Herodes I o Herodes el Grande. Y justamente Herodes construyó esta fortaleza para que sirviera de tumba para él, de tumba. Efectivamente, hace algunos años, no recuerdo muy bien cuántos años, se encontraron un sarcófago con el cuerpo de Herodes en su interior, ¿no? Entonces, es una fortaleza que parece que fue construida en un primer momento y luego cubierta con tierra. Desde lejos parece que fuese una colina, una especie de volcán, pero esa es justamente la fortaleza de Herodio, construida para ser tumba del rey Herodes. Por lo tanto, podríamos decir que en Belén fue sepultado Herodes. Ujú. Bien, y aquí más adelantico tenemos este monasterio del que hablamos ya cuando visitamos el desierto de Judea, el monasterio de Mar Saba o de San Sabas, es donde vivió Juan Damasceno, San Juan Damasceno, y pues fue precisamente el monje prior, diríamos el abad más bien, de este monasterio el que le va a pedir a Justiniano que reconstruya la Basílica de la Natividad. Así que también es cerca, lo visitan, ya decíamos en alguna oportunidad que solamente entran los varones, aquí no entran las mujeres. Es un monasterio que es pues el muro de la vergüenza que separa los territorios palestinos de Israel. La línea roja es la que va marcando la división, ustedes lo ven ahí, y pues Belén se encuentra pues ahí, metidita, ¿cierto? Belén está prácticamente metidita detrás del muro. Qué pesar, pero está dentro de esa gran cárcel a cielo abierto del que también ya hemos tenido la ocasión de hablar en varios de nuestros encuentros. Aquí tendríamos ya una imagen del muro, miren la dimensión del muro, de 9 metros de alto. Aquí van los jóvenes de Belén, porque estamos dentro del muro, ¿cierto? Digamos, al otro lado, detrás de ese muro está Israel, pero aquí a este lado estamos en Belén y los territorios palestinos. Pues es un muro que evita que los palestinos salgan, sobre todo tienen que salir con permiso especial. Nosotros podemos entrar, pues porque no somos palestinos, seríamos turistas, alguien que va por veneración de la gruta, pero vuelve y sale, no habitamos allí. ¿Y qué pasa en ese muro? Pues esos muros, ese muro tan alto, va a servir para que se hagan grafitis, para que los artistas también plasmen el horror de la discriminación que hay allí, ¿cierto? Y miren, ahí ven las mujeres palestinas llevando su bandera y los militares judíos disparándoles, ¿cierto? Entonces es el muro de la vergüenza, pero ese muro sigue construyéndose porque no está completo, pero se quiere meter todos los territorios.
y ahora pues la situación cada vez va siendo más cruda. Aquí tenemos lo que pasa en ese muro porque hay mucha gente que sale de Belén hoy en día para trabajar en Jerusalén. Entonces ellos no pueden salir así nomás, tienen que salir con un permiso. Y para salir con ese permiso, pues tienen que hacer largas filas a ver si les dan el permiso para poderse desplazar a Jerusalén. Ustedes ven ahí, todos son hombres, pues que salen a trabajar, mayores y jóvenes, y pues se meten ahí, ¿cierto? Ahí parece que alguien le guardó el puesto a ese otro que se está metiendo por encima, levantando las tejas y metiéndose por allí. Mm, Y pues tenemos, esta ya es para cerrar y ya podemos abrir pues un poco los micrófonos para comentar algo. Esta imagen nos está recordando pues qué celebramos en Belén. Eso nos huele a Navidad, ¿cierto? Ya nos da el ambiente navideño. Eso es Belén. Belén es la celebración de la vida, la celebración también ahí ponen también hasta a Papá Noel en algunos lugares, les encanta igual que a nosotros, ¿cierto? Tener la oportunidad de poner luces y de celebrar el nacimiento del Señor. Bien, pues con esta diapositiva llegamos a ese final, al final de este recorrido por, por nuestra querida y añorada Belén, por la que seguimos orando hoy. No sé si aquí haya Tal vez preguntas. un pequeño dato. Me parece que hasta la última intifada, es decir, esta revuelta con piedras, no me acuerdo muy bien, creo que fue en el 2004, 3 de pronto, por esos años, no me acuerdo muy bien. Belén era una ciudad mayoritariamente cristiana. Si mal no estoy, el 80 o más del 80% eran cristianos. Hoy en día creo que los cristianos son el 5%, ¿no? El 5%. Los O demás, menos. o menos, creo, menos del 5%. Ujú. Y los demás son musulmanes, ¿no? Y como ya se manifestó también, eh, Belén se encuentra dentro de los territorios palestinos. ¿Mm? Bien, pues vamos a abrir. Ay, perdón, voy a dejar de presentar. Vamos a abrir nuestro, nuestros micrófonos si ustedes quieren y en este momento ya podemos comentar cómo nos pareció este recorrido, qué piensan ustedes, pues porque lo creamos para ustedes. Pues hermana, mi nombre es Silvia Villamizar. La verdad, ¿Qué tal, muy Silvia? hermoso ese recorrido que nos dieron, eh, de historia bíblica y también de lugares que, pues yo no sabía lo de Orión que existía, Herodión es que se llama. El Herodión, Eh, sí. sí, y otros lugares muy hermosos, pues la verdad me voy muy complacida porque fue un recorrido muy mágico y chévere repasar pues algunos acontecimientos bíblicos y históricos por medio de imágenes. Entonces, muy Sí. bonito. Gracias, hermana. ¿Es la primera vez que entra, Silvia? Sí, sí, señora, es que yo vengo del colegio de la presentación, que nos invitaron a la Ah, muy charla. bien. Ujú. Entonces, me pareció muy bonito y muy interesante agradecerle ese aporte, porque a veces uno, pues, dice llamarse católico, cristiano, pero desconoce mucho de esos lugares que tienen una historia, ¿no? Sí, y así lo hemos hecho con varios lugares. O sea, esto pues es una formación que les puede servir, que nos sirve a todos. A nosotros para recordar, ¿cierto? Lo que vivimos estando allí también, pero a todos para formarnos, porque pues tenemos una historia y un patrimonio, como decía Silvia, que desconocemos. Ujú. A ver, aquí Héctor Mauricio dice muy chévere, muy enriquecedor desde los puntos de vista de la fe y arqueológico. Sí, sí, vale la pena. Ujú. No sé si haya alguien que quiera. Ya, Glorita, está levantando la mano.
Sí, hermana, pues muy interesante porque yo conocía la advocación de la Virgen de la Leche, pero no sabía el trasfondo tan lindo y tan bíblico que tenía la imagen. En San Agustín, Florida, hay una capillita que dicen que es de las más antiguas de allá de Estados Unidos. Se llama la de la Virgen de la Leche y tiene una parte dedicada especialmente a los niños que han sido abortados. Ujú. Y el día Sí, que yo conocí, había unas señoras allá pidiendo para tener un hijito. Entonces, pues vea. Lady tiene la mano levantada o es que yo estoy... Hermana, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues maravilloso este encuentro, la verdad es como trasladarse otra vez a esa peregrinación maravillosa de los lugares y también recordar en la parte de nuestra fe todo este recorrido y lo emblemático que es para nosotros como católicos cristianos el nacimiento, ¿no?, de Jesús. Entonces, Sí. muchas gracias por toda la ilustración. Es muy bonito poder volver a ver los sitios, ¿no? Recordar esos momentos históricos también y de cómo nuestra fe también día a día pues se va fortaleciendo con este tipo de encuentros. Muchas gracias. Y gracias, Lady. Y miren, yo vuelvo a decir cómo Belén ha sido respetada. Yo podría decir que el irrespeto que hay por fuera de Belén, ¿cierto? A nosotros cristianos o de nosotros a los otros también, porque nosotros también irrespetamos a otros, ¿cierto? De los judíos a los musulmanes, de los musulmanes a los judíos, de nosotros a ellos, hay irrespeto. En Belén hay respeto. La basílica es respetada. Ustedes van a encontrar dentro de la basílica, igual que en Belén, en Nazaret, en la basílica de la Anunciación, van a encontrar musulmanas orando, ¿cierto? Musulmanas orando, como cristianos orando, o musulmanes. Pero en el norte sí pueden ver judíos visitando la Anunciación. Aquí no, porque el paso está restringido para todo judío. Ningún judío puede entrar a Belén. Hay una, digamos, el control militar es muy grande. Ningún judío entra. A no ser que entre disfrazado o metido no sé cómo, pero lo normal es que un judío no entra a Belén, pues por el peligro de los territorios, ¿cierto? Ujú. Bien, no sé si alguien más quiere, Judith. Juliancito nos dice que ojalá se reactive la peregrinación. Sí, señor, ojalá. Ujú. Hermana, Judith, buenas noches. hola Judith, buenas noches. Bueno, mostrando un poquito lo de la arquitectura, me causó curiosidad que hubo un momento en una lámina que la hermana nos dice que las casas, pues somos como la representación que usualmente hacemos con esas casitas así de bóveda y Del techo de plano. como, de eso, sí, pero eso viene es como posterior, eso fue lo que yo entendí, sí, o sea que lo más usual era vivir en gruta, En gruta, sí. entonces, O y sea, si no, Digamos vivían que en en la gruta, época, William, ujú, sí, normalmente, por ejemplo, hacen grutas, pero en la parte de la boca de la gruta, no sé cuál sería el nombre exacto, suelen hacer o solían hacer unas construcciones, como digamos la salita o la puerta principal de ingreso a la casa, ¿no? Entonces era un poco la forma de vida. Más hacia el sur hay muchas ciudades, hoy en día son lugares arqueológicos, evidentemente, que tienen exactamente la misma característica. Lo hacían seguramente. igual que en Nazaret. No, o pero sea, era En Naz- como doble, digamos que era como por fuera y la gruta, ¿sí? sí, sí, normalmente es eso, sí. Ujú. digamos que como Y es una bueno, región montañosa, se aprovecha la gruta. Pues Exactamente. nosotros no construimos metiéndonos en la montaña, porque pues nuestras montañas no son de tanta roca, diríamos, sino de tierra negra, pues ahí se nos cae, ¿cierto? Pero como allí hay mucha piedra, hay piedra, entonces la cantera, imagínense, para construir el templo de Jerusalén fue con piedra del lugar, parte, ¿no? Hebrón fue con piedra del lugar, y casi todo es en piedra, Y entonces hay la, mucha y la, piedra,
Y cuando han hecho, por ejemplo, las construcciones, eso se aprecia en el Templo de Jerusalén, la Basílica, Abajo. ¿Mm? en la parte inferior, donde han extraído la piedra, ahí han hecho a veces cisternas, ¿verdad? Porque Sí, es un suelo muy rocoso. ¿Sí? Eso. pero sí está muy pregunta de Judith. Entonces sí, hay de todas maneras una vida en las grutas, Ujú, aunque al lado puede haber la casa de piedra, ujú. pero la piedra es muy empleada. O La piedra. normalmente Digamos, los ladrillos, eso es una cuestión babilónica, ujú, el ladrillo. El ladrillo y egipcia también. En Israel se construye o en tierra pisada, ¿cierto? También, pero sobre todo con piedra. bien. No sé si respondimos, Judith. Sí, sí, hermana, clarísimo me queda. Y otra cosa que quería preguntarles es, bueno, si se vive así en gruta y demás, de ¿por qué, digamos, la pesebrera? Porque, Ajá. pues porque como que no combinan ambas cosas. Sí, digamos que en la gruta, en la parte de abajo, se guardaban también los animales. O sea, había una convivencia. En la parte superior podían habitar las familias, pero en la parte de abajo se guardaban los animales. ¿Sí? Se guardaban las ovejas, o vacas no había, se guardaban las ovejas, gallinas parece que tampoco, ¿cierto? Se guardaban las ovejas, los animales que se tenían. Entonces se guardaban en la parte inferior, digamos en la gruta también. Entonces, de ahí que cuando Jesús nace, nace en una gruta y hay animales. Y se habla de la mula y el buey, de la mula y el buey en el libro de Isaías, no en los evangelios. Es en el libro de Isaías que Pronto la mula y el buey pastan en allí. los apócrifos, En los apócrifos. Y en entonces, pues la tradición de hacer el pesebre, porque nosotros hacemos un pesebre y es la pesebrera que hacemos, pero lo hacemos porque fue Francisco de Asís, San Francisco de Asís, quien ya en el siglo XII, en una noche de Navidad, ¿cierto? Quiso hacer un pesebre en vivo. Entonces, haciéndolo en vivo, pues tenía la señora que va a dar a luz o que tiene el bebecito ahí, el San José que le servía, una mula, un buey, y comenzamos la tradición de hacer pesebres. Por ejemplo, en los primeros siglos, pues a nadie se le ocurría ponerse a hacer en Navidad pesebrito, ¿cierto? Eso nos viene desde San Francisco de Asís, siglo XII. Pero pues sí, nosotros, por eso yo creo que el próximo pesebre que van a hacer ustedes no lo van a hacer con casas con techo español, ¿cierto? Sino que ya serían casitas, digo yo, al estilo de las que vemos, con su terracita y de pronto una cúpula que tenían esas casitas. Sí, hasta pensé en construir más bien más grutas, sino una gruta, o sea, gruticas Mm, pequeñas y una gruta principal. por muy ejemplo, bien. Juan el Bautista en Encaren nace en una gruta, ¿no? Juan el Bautista, él nace también en una gruta. Mm, sí. No sé si ahora se me escucha. Todavía, porque pues para agradecerles a ustedes la participación ahorita, pero vamos a últimas preguntas. William, perdón. Sí. Por ejemplo, Juan el Bautista también nace en una gruta, ¿verdad? Ujú. Nace en una gruta. La Virgen María, según la tradición, claro está, en la casa, en la tradición, ella nació, nace en una gruta, ¿no? Nace en una gruta. Entonces, era como la forma común de vivienda, más o menos así. Sí. Miriam, Miriam, Miriam que tiene la mano levantada. Miriam, tiene la mano levantada, Miriam. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mira, sí, señora. Era que quería compartir también muy buenas noches. Sí, Quería compartir sobre, por ejemplo, lo de la esposa de Abraham, Raquel, que no sabía que se le pedía a ella por un buen parto y eso que chévere. a Raquel, 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 pero no es la sí. esposa de Abraham, sino la esposa de Jacob, una de las esposas de Jacob.
de Jacob, Jacob, Ujú. una de ellas, sí, pues la que tuvo a Benjamín, Sí, ujú. Benjamín. Sí, señora. Sí, Miriam. Ella, O sea, pues digamos por que, ejemplo, uno, señora, que uno ha visto películas y eso, pero uno nunca había pues puesto como eso así en ese contexto de que ella, de que uno pueda pedirle a ella pues por un buen parto, por ejemplo. sí, ujú. Sí, por un buen parto. Aunque es Igual que van a la Grutica de la Leche también a pedir un buen parto. Ujú. o a tener la posibilidad de, o el tener hijos. El tener hijos. Y son sobre todo mujeres estériles que van a hacer la petición. Bien, pues no sé si haya más preguntas. Aquí hay comentarios muy agradables. Muchísimas gracias. Yo sé que hay varios del Colegio del Centro conectados. Creo que hay un buen grupito de padres de familia también. Pues les agradecemos. Vean, invitados. Nosotros hacemos muy a menudo actividades de este estilo. Así que invitados también para que se conecten y puedan estar con nosotros. Y los que no lo hayan podido ver aquí presencialmente, ¿cierto? Pues esta noche el padre se encarga de todo eso y de subir eso a la plataforma de YouTube. Ujú. ¿No? Hermano, una Pues, pregunta, ¿y cómo nos podemos unir pues, al a centro. participar en esas charlas y eso? Porque pues me pareció muy bonito como usted y don William, pues, Y don William es el padre explicaron William. las cosas, ¿sí? Ah, Sí. ¿es padre? Ay, Ujú. qué pena, padre. Sí. Eh, explican muy bonito, pues, todo esto de la Biblia, ¿no? Entonces sí sería. Aunque no sigan los cursos regulares. Y pues enviamos siempre la invitación. Entonces, em, si tiene su merced, entra a la invitación que le llegó, ahí hay unos teléfonos. ¿Cierto? Entonces, a cualquiera de esos dos teléfonos nos puede mandar un mensajito, sea al 319-319-7889 o al 320-2426-441 y nosotros los anexamos a un grupo donde les enviamos la invitación. No enviamos, es un grupo cerradito, ¿no? No es que estemos enviando cada vez cosas y cosas, sino enviamos las invitaciones para lo que vamos realizando. Ay, bueno, ¿Sí? muchas gracias, hermana, muchas gracias, Sí, padre. señora. Por ejemplo, ahorita tendríamos, dentro de poco vamos a tener un cineforo, pero aquí, en Bogotá, en la 76/22, ya vamos a enviar la invitación Eso va a y el ser. cineforo va a tratar de la situación actual. O sea, la película es un pretexto para hablar de lo que pasa hoy a nivel político. La película se va a llamar La novia siria. Es un matrimonio en la frontera de Israel, entre dos pueblos hermanos también, pero diferentes. Y pues alrededor de esa película, pues tendríamos la oportunidad de conversar, ¿cierto? Sobre la problemática actual. Y vamos a tener una salida en el mes de diciembre, pero ya es, porque siempre vamos a Jerusalén cuando podemos, pero esta vez vamos a ir al Cusco, Perú, y nos quedan como 3 puestos nomás, 3 puesticos para ir al Cusco, Perú, y pues es una salida arqueológica para conocer arqueológica y es guiada, ¿no? Con arqueólogos y con el padre William, que es peruano y es de la, digamos que conoce bien la zona también, así que invitados. Y pues otras actividades que van apareciendo en el camino, ya les irán llegando. Y de, Marisol tiene Muchas la mano gracias, levantada. hermana. y de pronto Bueno, también nuevamente hablarles de esta casita, pues aquí en Venta Quemada, la casa Betlehem, que es del centro bíblico, ¿no? También es otra posibilidad. Bien, queremos simplemente agradecer. Marisol, Marisol tiene una mano, una mano, sí, porque yo una levantada. Ah, Marisol. Sí, tengo una mano levantada, aunque Una. tengo dos manos. No, pues nuevamente agradecerle a Fray William y hermana Ana Francisca por esta bonita invitación, pero sobre todo yo estoy muy complacida hoy, de verdad que varios niños, jóvenes y padres de familia aceptaron esta invitación en conmemoración al cierre del mes de la Biblia. En las mañanas todos los días en la instrucción hemos tenido unas pildoritas
pero como ustedes son doctores en la Biblia, sabemos que es un mar del conocimiento y creo que esta es una linda oportunidad para, no solamente para fortalecer nuestra fe, sino para sabernos contextualizar y también para aportar a nuestro país y cultura general. Entonces, de verdad, muy complacidos con los niños y los padres de familia que entraron, pudieron participar. Y bueno, la idea es que todas las invitaciones que tenemos de María de Magdala, Las nosotros comparte. vamos a replicar para que podamos participar. Entonces, Por gracias por ejemplo, todo. gracias Marisol. Ahí vamos a tener una actividad muy bonita el 23 de noviembre también en Bogotá presencial, porque vamos a pintar un mini pesebre, ¿no? Es pintarlo. Pero ese es el pretexto también para reunirnos y pintando el pesebre conversar de la Navidad. Alrededor del pesebre, pues poder conversar de las tradiciones, todo lo que son las tradiciones navideñas de nosotros los cristianos. Así que invitados ya les llegará, ya, no, esa ya está circulando, esa invitación ya está circulando por ahí, Yo no la sé, de la invitación para el 23 yo no sé, Anita, si tú puedes de pronto proyectar 23 perdóname, 23 de noviembre. Ujú. Ah, Es un sábado, maravilloso. Sí. sí, Ah, es Yo no sé, pintar nuestro pesebre. yo no sé, Anita, si de pronto tú puedes proyectar la página de Facebook, el blog y también el canal de YouTube. Sí, no sé Sí, si vamos a hacerlo aquí. Ya. para que pues los que deseen puedan allí obtener más información sobre las actividades que se van realizando. Aunque no todo esté subido al Facebook, creo. Pero Ujú. bueno, vamos a proyectar. El Facebook, después también el blog e igualmente el canal de YouTube. Bueno, este es el Face del Centro Bíblico. Aquí están las actividades. Ustedes entran aquí, CBP María de Magdala, y van a encontrar pues las actividades que vamos haciendo. Aquí está. El taller navideño es este. Este es el pesebrito que vamos a pintar. Es pequeñito, es con imán para la nevera o para donde lo quieran colocar, pero ya como les digo, pues es el pretexto. Esto sí tiene un costo pues por los materiales que vamos a emplear, ¿verdad? Pero aquí pues van todas las actividades de lo que hemos ido haciendo y de lo que se va haciendo en el centro bíblico. Aquí está, por ejemplo, la invitación a Belén. ¿M? Y lo otro, pues sería que las conferencias y charlas que vamos haciendo, ustedes las pueden ir encontrando en un canal de YouTube que se llama CBPMM, sí, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Aquí está la conferencia de Nazaret, la conferencia del desierto de Judea y pues otras más que hay acá. Así que pues es una invitación. Y con esto yo creo que cerramos. Ujú. Sí. Bueno, Bien, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por haber acogido esta invitación y los esperamos pues en las demás actividades que como Centro Bíblico realizaremos, tanto en modo presencial como también virtual. Y con los que deseen pues visitar el Cusco, pueden ponerse en contacto con nosotros, porque como mencionó la hermana Ana Francisca, ya quedan muy pocos cupos disponibles nada más para poder ir a conocer esta ciudad que es muy bonita, llena de cultura, de tradición. Un abrazo grande, grande para todos. Muchísimas gracias nuevamente y que Dios les bendiga. bueno, feliz noche. Hola, Gladysita. Feliz noche, muchas gracias. Amén, Bueno, muchas gracias. Magdalena, y a todos, Ariela también, a todos los conocidos y los que nos vemos